ahora nos toca revisar. Todo esto estamos revisando, no sé si se acuerdan de acuerdo a lo que hemos estudiado el ciclo, proceso cíclico del diseño. Estamos acá, en esta etapa. Ahorita mismo estamos en esta etapa. Acá. Control de derivas, periodos, irregularidades, etcétera. Todo eso estamos revisando para ver si regresamos a reestructurar la estructura para la redundancia o pasamos a diseño. Con ese fin estamos haciendo este control. Seguimos, borramos esto y nos vamos a nuestro modelo. Nos toca revisar irregularidades. Bueno, nosotros tenemos un set de irregularidades en la norma, en las cuales muchos se descartan por simplemente considerar una estructura de, digamos, continua, rectangular, ¿no? Regularidad estructural. Irregularidades en altura. A ver, descartamos así teóricamente nada más, ¿no? Irregularidad por piso blando. No tenemos cambios de rigideces entre un nivel u otro tercer nivel, entonces no hay irregularidad en piso blando. Esto ocurre cuando, por ejemplo, en un primer nivel pones muros y en el siguiente ya no. O en el primer nivel no pones nada y en el siguiente lo llenas de muros perimétricos, algo así. Entonces, es cuando hay cambio de estructuración en los niveles adyacentes, ¿no? En nuestro caso no es ninguno de los dos, ¿no? Ni piso débil ni piso blando, que es muy similar. Irregularidad por extrema rigidez. Cuando en cualquiera de las direcciones de análisis de un entrepiso, la rigidez lateral es menor que el 60% de la rigidez lateral de entrepiso inmediato. Es muy similar a lo que pasa con piso blando, porque un piso superior tiene mayor elementos rígidos que un piso inferior, digamos. Algo que no ocurre porque nosotros tenemos los dos niveles idénticos. De masa o peso también va a ser lo mismo, si es que hay concentración de masa en un nivel más que en otro, algo que no ocurre en lo nuestro, o si ocurre es de manera progresiva, ¿no? Es decir, en el primer piso es normal porque está habitable y en el segundo piso es menor, ¿no? No es tanto, pero sí es relativamente bien. Considerando tres niveles va a haber irregularidad de masa, siempre y cuando se considere tres niveles. En este caso no podemos considerar tres niveles nosotros, porque estamos con este segundo nivel asociado digamos, al segundo nivel. ¿Por qué está asociado? Porque todas estas mismas vigas están unidas a través de estos puntos hacia un segundo nivel. Ahora, si consideraríamos tres niveles, ahí sí, ¿no? Este nivel 2 estaría sin masa, podríamos decir que está libre. Por lo tanto, podría ser una irregularidad. El cuadro de deriva te resulta de acuerdo a las grillas que nosotros le hemos puesto. Simplemente lo podríamos obviar o omitir esa grilla para no considerar esa masa, o si no, agruparlo en un solo punto y ponerle como deriva. Digo, como una sola masa todo el segundo nivel. Discontinuidad de sistemas resistentes, tampoco tenemos irregularidades en planta, ¿no? Más que en altura, algo por simple lógica, no vas a tener una irregularidad en altura, pues, ¿no? Porque estamos prácticamente trabajando un sistema uniforme en ambos niveles. Si es que hay alguna acumulación de masa, puede ser del techo, pero también se engloba como un solo techo. Son dos estructuras separadas. Si bien es cierto, la deriva lo considera tres niveles porque agarra este punto y este punto. Y es mejor considerarlo así como tres niveles para poder tener el control de eso nosotros. Y si es que quisiéramos que solamente te den como dos niveles, pues lo eliminamos una grilla y todo esto lo va a considerar en el segundo nivel. Pero mejor es tener el control de todo lo que pasa, ¿no? Así sea desde la cumbre del techo. ¿Ya? Ahora, en planta, digo, en altura, como les digo, no hay irregularidades. Es algo que ni siquiera se evalúa, ¿no? Bueno, en este caso nada más, pero en otros casos sí. ¿Qué más? En plantas sí podemos tener irregularidades. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, no se ha distribuido simétricamente todas las columnas o vigas. Se tiene en un primer vano más distancia, en el otro más corto, y por el otro lado tenemos un volado. Entonces, ahí sí tendríamos que, tendríamos que tener en cuenta las irregularidades en planta, ¿no?
¿ya? Ahora mismo voy a ver las masas de cada entrepiso, ¿ya? Para que vean que, bueno, si es que por tabla podemos tener algún cambio de masas. Pero como les digo, no necesariamente corresponde a un tercer nivel, porque están asociados los dos niveles. Eh, Vamos a ver la irregularidad en planta por torsión. ¿Dónde está? Acá. Irregularidades por torsión o torsional. Cuando la deriva o máximo desplazamiento de un punto es mayor que el relativo del entrepiso total, ¿no? Mayor a 1.3 se considera que hay una irregularidad. ¿Y eso dónde lo vemos? Pues en el programa tenemos la opción para ver esta configuración de desplazamientos. Vamos acá a desplazamientos y ver la máxima deriva de piso entre la deriva promedio. A pesar de tener un diafragma rígido, esto se puede haber algún punto que se haya desplazado, digamos, claro, dentro del diafragma hacia un lado más que el promedio. Por eso es que nos dice que hay que evaluar este punto para los casos de carga de espectro. Entonces, acá vemos que tenemos, bueno, hay que ver primero para X nada más, ¿no? Y dirección X. Entonces, estos puntos no tienen que ser mayores a 1.3. Si acá supera 1.3, son los ratios de máxima deriva y deriva promedio. Si supera 1.3, te dice que tienes que estructurar o verificar los elementos verticales y está habiendo torsión. Y algo que no se puede permitir, ¿no? Para colegios, por lo menos. Entonces, como no supera mayor a 1.3, estamos dentro. Ahora revisamos en el otro sentido, en Y. Igual, acá tenemos un caso del techo en Y que está superando a esto, a 1.4. Pero asimismo, la masa o la deriva, digo, la deriva de este nivel no puede, tiene que ser menor al, digo, la norma te dice que si es que la deriva, en este punto, ¿no? Y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor al 50% del desplazamiento. En ninguno de los casos cumplimos, porque en este punto no es diafragma rígido y asimismo la deriva en ese nivel no es mayor que al 50% del máximo permisible. Es decir, no es mayor al 0.007 en este nivel, por lo menos, y tampoco es diafragma rígido, ¿no? Entonces, no se aplica para este caso. Sin embargo, en otros dos niveles que donde hemos puesto el diafragma rígido, estamos dentro, ¿no? Y asimismo también ni siquiera es el 50% de la deriva más. Ahora sí vamos a ver lo que me estaba diciendo, las masas, ¿no? En caso de liberar momentos de la vía, se coloca el acero mínimo en la parte superior, porque eso va a botar acero. Claro, en el caso de al poner liberación de momento, hay que poner el acero por construcción, nada más. Y generalmente es el acero mínimo. Ya, vamos a ver las masas. A ver, mostramos por piso, elementos, relaciones, otras fuerzas entre piso, y el desplazamiento ya no lo consideramos. Rigidez de piso, fuerzas de piso, ¿no? Vamos a ver si se está considerando todo. Ok, ok, combinación normal. Vamos a masas o pesos en la base. Acá tenemos los pesos, ¿no? Está en kilogramos. 400, 198 y 125. Estos dos tranquilamente suman un segundo nivel. ¿Por qué están asociados? ¿Y qué dice la norma respecto a este punto? Tiene que ser mayor a 1.5 veces el peso del piso adyacente, dice, ¿no? Entonces, claro, si consideramos únicamente por separado, ahí sí se puede dar el caso, ¿no? Porque está aproximadamente 200 toneladas y
el siguiente piso es 426. Pero a ver, considerando los dos, no creo que sea considerable. A ver, aparte de eso, ¿qué carga nos dice que hay que considerar acá? Según el artículo 26, es mayor que 1.5. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. Mm, Mira, para poder descartar esto, tienes dos maneras. Tranquilamente podrías decir que es una azotea y no un nivel como tal, ¿no? Entonces lo descartas esta irregularidad. Porque si no, imagínate cómo cambiaríamos este tema en caso de que esté irregular, digamos. Asignando mayores elementos, mayor masa. O sea, no tendría sentido, bueno, poner más elementos de masa en este nivel para simplemente cumplir este criterio. Porque si bien es cierto, eh, para edificios esenciales o estructuras esenciales no se permite irregularidades. Entonces no hay manera de poner 0.9 a este sismo porque estarías considerando una irregularidad, ¿no? La única manera para poder salvar este punto sería aumentar masas, que no tendría sentido porque no resiste nada, estamos hablando de una estructura de techo. Claro, si te llegan a observar en este punto, pues tienes que sustentarlo y darle el punto de vista. Como les digo, no tendría sentido aumentar masas o aumentar peso al techo, porque si no va a resistir nada, simplemente por cumplir este punto. Y por eso yo creo que la norma te dice en un punto aparte, esto no se aplica en techo, o en azoteas ni en sótanos, ¿no? No se aplica en azoteas ni en sótanos. Porque únicamente estamos hablando del peso, no estamos hablando de la carga viva, nada, del peso. Y el peso generalmente en azoteas o en techo es mucho menor que los entrepisos. Considerando ello, se podría eliminar las vigas de segundo nivel, entonces, debido a que tiene rigidez necesaria y la vez consigue con la arquitectura. Eso vamos a hacer ahora. Hemos visto que se cumple con lo que es derivas, irregularidades y se cumple también con periodo, que estamos relativamente bien, ¿no? A pesar de que el periodo 0.29, podrías decir que es un poco flexible, está cumpliendo derivas. Pues ahora voy a eliminar lo que son las vigas intermedias del segundo nivel. Si es que no cumple eliminando esto, lo que tendríamos que hacer es aumentar el peralte de las inclinadas. Y en el volado sí no me conviene eliminar, porque si no, estas losas estarían... Ah, ya, sí lo podemos eliminar también del volado. ¿Por qué? Porque también sigue habiendo vigas inclinadas, ¿no? Eliminamos y en el segundo nivel nos va a quedar con esto. Algo así. A ver, elevando el extruido, vamos a tener este caso. En el extremo sí lo estoy poniendo porque generalmente está lleno de tabique. Y en las partes intermedias, como son aulas, etcétera, le estoy eliminando las vigas intermedias, pero para ver cómo se comporta, ¿no? Necesito que cumpla derivas, necesito que cumpla torsiones, todavía. En todo proyecto, en todo diseño, el proyectista o quien está haciendo, digamos, el cálculo, está en protesta de defender su cálculo, ¿no? Entonces, el criterio que tomen o no ustedes, si es que está bien sustentado, no les pueden observar. Así sea normativo, así sea, digamos, algo un criterio que el revisor siempre manejó, etcétera, ¿no? Hay casos que hay proyectistas, o digo que hay revisores que dicen, no, yo siempre hice así todo el tiempo, toda mi vida, trabajé 50 años o 20 años haciendo lo mismo, y por lo tanto te quieren cambiar a su criterio, ¿no? Si lo sustentas bien y lo das
digamos, un buen respaldo con normativas y cálculo, una buena respuesta, no tienen por qué cambiarlo, ¿no? Entonces, son criterios en realidad. Al final, este, mientras más sustentado esté el proyecto o en las reuniones que se tiene a veces con las entidades, lo puedas defender bien, pues no tienen por qué hacerlo cambiar nada. A ver, ahora que ya lo hemos quitado, primero revisamos derivas. Primero el periodo, a ver si ha modificado. Probablemente haya bajado un poco. 0,28 ya. Bajó, pero en masa. Por lo tanto, derivas también debe haber bajado. Debe haber bajado la DRIP 0,47 en X. Bajó, pero para positivo. Y 0,40 en Y. En X bajó o disminuyó y en Y aumentó. De 0,36 a 0,40. Vamos a ver irregularidades. Si es que esos tres puntos pasa, pues normal, ¿no? Podemos dejarlo así. Desplazamientos y, ok, acá. Vamos a X, modal espectral, espectral en X. 0,14, 0 normal en ese punto, en Y también normal, ¿no? El del techo, como es azotea, no se considera, pero los otros dos niveles estamos dentro. Así que normal. No hay problema de las derivas ni nada. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora lo que nos toca corroborar es el sistema estructural. Si bien es cierto, hemos planteado un sistema dual, necesitamos corroborar que ese sistema dual es correcto, ¿no? O si realmente es. Entonces, vamos a este, sacar lo que son primero las reacciones en la base para los sismos, ¿no? Tanto sismo estático y sismo dinámico. Ah, no, pero este de acá y este de acá. Antes de poder ver el 80% de la cortante estática, etcétera, necesitamos saber lo que es la cortante basal, ¿no? El espectro. Entonces, copiamos todo esto, si no solamente espectral, agarra, y nos lo llevamos todo esto en una tabla, hasta los momentos. Acá tenemos la fuerza, vamos a cambiar a tonelada ya, para que no tengamos muchos valores, muchas cifras, toneladas. Ahora sí mostramos lo mismo. Espectro en X y espectro en Y aplicamos y tenemos estas cargas. Bueno, está en toneladas. 89 y 78. Eso es para el total, ¿no? Total en la base. En X y en Y. Ahora nos toca para los elementos. Ex- Extraemos de los elementos. Como tengo menos elementos columnas, solamente voy a agarrar columnas. Entonces, no voy a agarrar los pier, a pesar que ya les en pier ya tengo valores de cortantes o de fuerzas laterales de las placas. No voy a agarrar de los elementos frame, acá, columnas. Selecciono y me importa el piso uno, ¿no? En la base. Me importa los espectros en X y me importa todas las columnas. Son cuatro. ¿Qué más? Estación cero y espectro, me falta uno. Primero en X nada más. Estas son las cuatro columnas y estas son sus fuerzas que resultan de las cuatro columnas. Al espectro esto de acá y luego copio las fuerzas que tengo como resultado.
y así. Entonces tengo cortante 2 2 y cortante 3 3 para X, espectro X, y por otro lo voy a tener para el espectro en Y. Entonces es lo mismo, pero para el espectro Y, que sería este orden, ¿no? Listo, pongo acá una sumatoria de esto, ¿no? Y lo mismo acá. Entonces, si bien es cierto, el espectro de XX es B33, ¿no? Porque yo he puesto en... Lo único que he cambiado es la dirección local. Digo, lo he invertido las dos placas. Y por lo tanto, sus direcciones X y siguen iguales, de las dos columnas, de las cuatro columnas, digo. Así que, para un espectro en X, columnas aportan 12 toneladas de cortante basal. Y para un espectro en Y, las columnas aportan 5 toneladas. ¿Y cuánto representa del total? Eso es lo que hay que ver. En X tengo 82. ¿Cuánto me representa en X el porcentaje? Eso vamos a ver. Más 12, en X estamos hablando, entre 82, ¿no? Es 0.014% o 15% de columnas. Estos son esfuerzos o cortante en columnas. Por otro lado, voy a tener lo mismo, pero en la dirección Y. ¿Cuánto es la cortante en la dirección Y? Va a ser ese valor entre 5 entre 78, ¿no? 7%. ¿Y cuánto es la cortante de placas? Va a ser la diferencia, ¿no? Va a ser más 1 menos esto, 85%. Y lo mismo en la otra dirección. Y ahora mismo vamos a corroborar de acuerdo a la norma. ¿Qué nos dice respecto a eso? ¿De acuerdo? Entonces, eh, nos dice, en la dirección X tenemos 15% de participación de las cortantes en columnas y 85% de placas. En la dirección Y tengo 7% de columnas y 93% de placas. Que en ambos sentidos tenemos sistema de muros. ¿Por qué? Porque la norma es claro en eso, ¿no? Sistema estructural, a ver. Sistema estructural. Muros estructurales. Cuando el sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por muros estructurales sobre los que actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante base. Al menos dice el 70%. Y nosotros estamos encima del 70% en placas, en ambos lados. Por lo tanto, consideramos como que son un sistema de muros. Nuestro R tendría que ser un R6, ¿no? Un R6. Entonces tenemos que cambiar esto, el sistema a R6. Excepto, mira, acá podríamos tener un par de casos de estas dos peer label como para añadir a columnas, ¿no? Que hemos dicho que en la dirección Y trabajan como columnas. Uno 2 se trata del peer label 2 del 3 del 4 y del 5. Vamos a ser más exactos, ya vamos a sacarle estos peer label más. Entonces, voy a mostrar acá el 3 4 5, ¿no? Vamos a hacer eso. Para ser más preciso con esta verificación. Eso en sentido Y, ¿no? Entonces voy acá, peer label, necesito base 1, filtro por hemos dicho el 3 el 4 el 5 y el 6, en la base,
carga sísmica, hemos dicho para el espectro en Y, y tengo una adición de las fuerzas que se consideran como columna, estos puntos de acá, ¿no? No sé si me deja copiar, ah, ya sé si me deja copiar así, y lo llevo acá. Esto suprimimos y tengo, en Y todavía tengo, estas eran en Y, ¿no? Ya, en Y todavía tengo 10. Las placas tienen otra dirección local, así que su máximo o su valor máximo es 10 toneladas, la sumatoria, ¿no? Entonces, no es porque por la dirección, sino es por el eje local del elemento. Y obviamente, claramente, donde se tiene mayor respuesta es donde se está, o es decir, el lado mayor está dando mayor valor porque es donde se está asignando la fuerza. Entonces son 10 toneladas, añadirlo a estos 5 para que consideremos si son columnas digo, sistema de muros o cambia ya a sistema dual, más esto. 19. Aún así, mira, con aumentando, aún así sigo encima del 70%, ¿no? Entonces, a pesar de considerar esos cuatro elementos, esos cuatro pedazos de elemento de placa como columna, es decir, todos estos elementos están trabajando como columna, y únicamente estos cuatro grandes de acá al extremo están trabajando como placa. El criterio es el siguiente, al tener placas en los extremos, trabajan como contorno y se lo absorben casi toda la cortante. Por, por más que pongamos un montón de columnas acá, las placas están generando una cortante bastante elevada en este punto. Y es por eso que, a pesar de poner incluso más elementos y solamente tener cuatro elementos en el extremo, se están llevando más del 80% de la cortante en lleno. Entonces, dicho eso, pues nuestra corporación no ha sido en vano, al final sigue siendo sistema sistema de muros estructurales, ¿no? No dual. Entonces empezamos a cambiar lo que es los espectros, ¿no? Hemos dicho que vamos a hacer R6 en ambos lados y también modificamos a R6. La deriva no va a cambiar ni nada, va a seguir siendo el mismo porque al final si acá lo reducimos, en el otro lado en el control de deriva lo amplificamos, ¿no? Acá. Ya no va a ser 7 sino va a ser 6 por punto 75. Y lo mismo acá. De tal manera que la deriva no varía nada, ¿no? Ok, y ok. Entonces en el diseño ya nosotros amplificamos las cargas o de acuerdo a cómo nos está dando, digamos, el sistema estructural, que por cierto, en el capítulo 21 ya no es 70% sino es 80% de, para que se considere muro, ¿no? Pues ya no, hay dos tipos de sistemas duales, no es uno solo. Es el sistema dual uno y el sistema dual 2, ¿no? Y luego el otro es muros y el otro es porte. Entonces ahí nos dice que se considera el 2.5 para cortantes, ¿no? Para sistema de pórticos y sistema de dual 2. El dual uno y muros es otro tipo de diseño. Entonces, eso ya dependiendo en dónde nos ubiquemos, una vez hagamos el diseño, ¿no? ¿Cómo se puede comprobar si es el diafragma rígido o flexible según el eurocódigo? Bueno, a ver, en el eurocódigo, en el 2, si es que si mal no recuerdo, es- puedes hacer una verificación del diafragma, ¿no? Por ejemplo, para poder, este, se hace un análisis de como si fuese una viga. ¿Dónde está? La losa, toda esta losa, como si fuese un elemento de una viga, ¿no? Entonces, donde se asigna cargas de esta manera.
Controlas así. Y ahí es donde se verifica si es un diafragma o el tema del diafragma, ¿no? Se asigna la fuerza sísmica de esta manera, transversalmente a la losa, y tienes que encontrar o diseñar este diafragma de acuerdo a, a la regularidad que tiene, ¿no? Bueno, si es un elemento rectangular, así como en nuestro caso del segundo piso, pues no tendríamos ningún problema porque no hay variación de cambio de rigidez, todo es uniforme. Entonces, lo único que va a prevalecer acá son la cortante de repente, algo así, ¿no? Vamos a tener mayor cortante en los extremos o los cercanos a las placas y menos cortante en la parte intermedia. Entonces, acá va a requerir un ensanchamiento de viguetas, etcétera, pero más de eso no. Pero si tuviésemos huecos de escalera, de vanos o de pozos de luz, etcétera, ahí sí va a prevalecer si es que es un diafragma rígido o no, el cambio de rigidez, ¿no? Si es que, por ejemplo, hay un hueco por este punto, este, este, este cambio del esfuerzo en esta viga horizontal que se está analizando como del diafragma, este, el eurocódigo te dice, hay un parámetro de cambio, ¿no? Si es que supera ese parámetro, entonces no es diafragma rígido, es diafragma flexible. Algo así analiza el eurocódigo para este caso de diafragmas. Y si bien es cierto, en el código de sismo estamos hablando, porque para lo que es hormigón armado, el capítulo 2 que es hormigón, el 8 de sismos, el código 8, el 2 eh, no habla de este tema, ya que sus diseños son generalmente casi todos por gravedad. En el caso de la sumatoria, lo hice porque no lo hice el 2-2 porque su eje local cambia, ¿no? Si bien es cierto, se sobreentiende que si yo le estoy poniendo una fuerza en Y, la mayor respuesta va a ser en el lado, de donde estoy poniendo las cargas, ¿no? No podría decir que si a pesar que le pongo fuerzas sísmicas en Y, la respuesta sea del 2-2 porque no hay muchos valores. Entonces, generalmente, al ser rígido en un lado y el otro lado no, por ejemplo, si yo le pongo una fuerza sísmica en este lado, ¿no? Si yo aplico una fuerza, no sé, de cualquier valor, va a ser la respuesta o la reacción va a ser elevada, ¿no? Pero si yo aplico otra fuerza en el otro sentido, digo, en la misma fuerza, esta misma fuerza en el otro sentido, la respuesta va a ser baja. ¿Por qué? Porque la reacción del elemento está en dirección a la fuerza que yo le estoy aplicando. No sé si me dejo entender. Creo que no me estoy dejando entender. Ya. Asumamos que esta es la placa. Vamos a hacerlo por real, ya lo que tenemos en nuestro caso. ¿No? Dijimos que teníamos una placa así. En este caso, estoy asignando una fuerza este, sísmica en Y. Si yo le pongo una fuerza sísmica en Y, la reacción mayor va a ser en Y, porque para esta misma fuerza no creo que se considere una reacción en el otro sentido, ¿sí? Porque no hay. Entonces, la mayor reacción va a ser en Y, por eso es que se está asumiendo. Pero si queremos corroborar, pues podemos ir a ver los ejes locales 2, 2, 3, 3 en nuestro modelo. Pero no, como les digo, es sobreentender que si yo pongo en Y la fuerza, la reacción también es en Y, ¿de acuerdo? Y en el otro lado, porque de repente tiene algún espesor, etcétera, te está dando un cierto valor en el otro sentido, ¿no? Ahora, a esta misma placa, si yo la aplico en una fuerza en X, la reacción también va a ser en X, ¿no? Si yo le aplico una fuerza en X, la reacción mayor va a ser en X. Y obviamente ya no va a ser en 2-2, sino va a ser, digo, en 3-3, sino va a ser en 2-2. Por eso, porque a acción hay una reacción y la reacción es más elevada.